Bueno, ahora un tema que importa y mucho. Atención inquilinos, nos vamos a estar ocupando del proyecto de ley, ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y ahora fue girado a diputados. Exactamente, y está con nosotros Gervasio Muñoz, es el presidente de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados. Gervasio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos Gracias. en la televisión pública. Muchas gracias. Bueno, el Senado aprobó y giró a diputados el proyecto. Sí, por unanimidad. La verdad que estamos contentos y sorprendidos porque durante todo este año estuvimos trabajando todas las organizaciones de inquilinos del país para generar los consensos en el Senado. El proyecto entró a través de la senadora Larraburu, sí, y también ella hizo un trabajo muy grande para que suceda esta votación. Tenemos que aclarar que el proyecto entró con muchísimas firmas de senadores, además. O sea, desde el comienzo el proyecto recibió muchísimo apoyo. Ahora quedará el trabajo en diputados. Bueno, a ver, a modo de resumen, los puntos centrales de este proyecto de ley que tiene que ver, por ejemplo, con las expensas extraordinarias, que siempre estuvo la duda, o la paga el inquilino o la paga el propietario del inmueble, entre otros puntos. Pero me gustaría escucharte a vos, Gervasio. Mira, había cosas que se consideraban de usos y costumbres, claro, que nosotros creímos que era necesario aclarar y que queden escritos en el Código Civil. Porque aclaremos, esto es una reforma al Código Civil, ¿no? Entonces, expensas extraordinarias son a cargo del propietario y también los impuestos que graven la cosa. ¿Qué quiere decir? Las tasas inmobiliarias, los impuestos inmobiliarios, también son obligación de los propietarios, que antes en el Código Civil, o por lo menos en realidad todavía hasta que se apruebe la ley, dice caso pacto en contrario. Por supuesto que no había ningún tipo de pacto, te lo agregaban al contrato y listo. Ese es un punto interesante, pero para nosotros el punto central tiene que ver fundamentalmente con el precio de los alquileres. Claro. La realidad es que nosotros hicimos mucho hincapié en este punto por dos motivos que a mí me parece muy importante aclarar. Primero, por lo que tiene que ver con el precio. Hoy, para que todos entendamos, el precio de los alquileres lo fija alguien, ¿sí? ¿Quién lo fija? El mercado inmobiliario. ¿En función de qué? De la previsión que quiere hacer de su rentabilidad, ¿sí? Entonces, el alquiler no tiene que ver con el valor de la vivienda, no tiene que ver ni siquiera con la marcha de la economía nacional. O sea, con la inflación. Exactamente. Cuando la inflación en el presupuesto nacional, que se votó hace unas semanas, se prevé de un 17%, los alquileres el año que viene van a aumentar entre un 35 y un 40%. Alguien decidió esto, lo decidió el mercado inmobiliario. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esto. El proyecto no es un enfrentamiento entre inquilinos y propietarios. Es que el mercado inmobiliario deje de decidir por propietarios e inquilinos y que entonces el precio de los alquileres acompañe los índices económicos del país. Y por otro lado también, y esto es central, tener un índice de precios para los alquileres habilitaría a firmar contratos por 3, por 5, por 10 años. Ahora es por 2. Ahora el plazo mínimo es por 2. Claro. Pero de todas formas, el plazo máximo que permite el Código Civil es 20 años. Nadie hoy firmaría un contrato por más de 2 años. No, obvio, claro. ¿Por qué? Porque hay una ley que prohíbe los aumentos en los alquileres hoy, que por supuesto es una ley que quedó muy desfasada de la realidad. Nosotros insistimos, no hay que dejarse amenazar por el mercado. Regular los alquileres es algo que se usa en todo el mundo, menos en Argentina. Claro. ¿Sí? Y no pasó absolutamente nada malo en otros países. Al contrario, se logró un mercado mucho más racional y muchísima más estabilidad para propietarios e inquilinos. Tenemos que animarnos a tener una ley de alquileres después de 32 años que no se discutía esto en el Congreso. Gervasio, hablando justamente del contrato, hay un punto, me parece importantísimo, que es la rescisión, ¿no?, del mismo. Según esta modificación, elimina el plazo de 6 meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa. Sí, acá lo que nosotros vemos es que el inquilino cuando accede a la vivienda, en muchos casos se encuentra con que lo que le dijeron que era, no era. Por ejemplo, se entregan departamentos recién pintados y a los 15 días, un mes, empiezan a aparecer lo que se llama vicios ocultos, o sea, humedades, manchones de humedades, goteras, inclusive, cosas que empezás a usar, sí, y se te empiezan a romper en un segundo. Bueno, no podés hoy.
si encontraste el departamento así, no podés rescindir el contrato hasta que pasen 6 meses. Nosotros eso lo eliminamos. Pero hay algo fundamental de la rescisión del contrato, que es esto. Nosotros en este proyecto lo que planteamos es que 60 días antes de la finalización del contrato se tengan que sentar propietario e inquilino. Si hay un intermediario, también un intermediario, como puede ser una inmobiliaria, sí, claro, para negociar las nuevas condiciones del próximo contrato. Si se ponen de acuerdo, se deja escrito. Si no se ponen de acuerdo, el inquilino tiene la certeza de que tiene 60 días para buscar otra vivienda. Hoy te avisan una semana claro, antes, obvio. 2 días antes, entonces firmás cualquier tipo de condición. Gervasio, ¿este año se votaría allí en diputados? Estamos haciendo todo lo posible para que se vote en las extraordinarias. Sí. Estamos hablando con los presidentes de los bloques de diputados, tratando de que entiendan la importancia de este proyecto. Somos 6.500.000 inquilinos en todo el país. Hace 32 años que no se discute una ley de alquileres en el país. Y entonces creemos que es muy importante que los diputados, pero también el presidente de la Nación, entiendan la urgencia de esto. Hay algo fundamental. Necesitamos esta ley para que los propietarios puedan seguir haciendo negocio con su vivienda, pero también necesitamos esta ley porque los inquilinos tenemos que poder seguir alquilando. Sin esta ley rige la ley del mercado inmobiliario, que va a poner en crisis a propietarios su negocio, a inquilinos su necesidad. Gracias por venir esta mañana, Gervasio. Muy amable.